¿Sabías que el 80% de las personas pierde la fe en momentos difíciles? Sin embargo, esos mismos momentos pueden ser una oportunidad para acercarnos más a Dios. Hoy te llevaré a través de la increíble historia de Nehemías, un hombre que enfrentó desafíos monumentales pero que, con fe y determinación, logró reconstruir no solo los muros de una ciudad, sino también la esperanza de todo un pueblo. Imagina por un momento estar frente a algo que parece completamente perdido, muros destruidos, puertas quemadas, y un pueblo dividido y vulnerable. Esa era la realidad de Jerusalén, y quizá también sea la realidad de muchas áreas de tu vida. Pero aquí está la pregunta: ¿qué haces cuando enfrentas ruinas en tu vida? ¿Te rindes o buscas la fuerza para empezar a reconstruir? Hoy aprenderás lecciones prácticas de cómo enfrentar tus desafíos, mantener tu fe y trabajar con propósito, incluso en las peores circunstancias. Y al final, compartiré una herramienta espiritual que cambiará tu manera de abordar esos momentos difíciles. Porque si algo nos enseña la historia de Nehemías es esto: ningún muro es demasiado alto y ninguna ruina es definitiva cuando Dios está en control. Quédate hasta el final. Esta puede ser la clave para transformar tus propias batallas en victorias. Nehemías no comenzó su historia como un líder espiritual ni como un constructor. De hecho, su vida se desarrollaba en un lugar que parecía muy alejado de los problemas de Jerusalén, los opulentos salones del palacio del rey Artajerjes en Persia. Como copero del rey, Nehemías ocupaba un puesto de altísima confianza. Su responsabilidad no era simplemente servir vino, sino garantizar la seguridad del monarca al probar cada copa, previniendo posibles envenenamientos. Era un confidente cercano, un observador silencioso de los asuntos más delicados del reino. Imagina esto: un palacio adornado con oro, lápiz lazuli y jardines colgantes que dejaban sin aliento. Los banquetes reales eran un despliegue de lujo inimaginable, con protocolos tan complejos que cada movimiento debía ser calculado. Nehemías estaba inmerso en este mundo, interactuando con embajadores de tierras lejanas, generales y nobles. Su posición le brindaba privilegios que pocos podían soñar, pero también lo colocaba en un lugar de gran presión y escrutinio. A pesar de la comodidad y la abundancia que lo rodeaban, Nehemías nunca olvidó sus raíces. Aunque vivía como un extranjero en un mundo de poder y opulencia, su corazón permanecía conectado con Dios y con su pueblo. En secreto, seguía las leyes dietéticas judías, respetaba los tiempos de oración y mantenía viva su fe en medio de un ambiente lleno de intrigas políticas y compromisos morales cuestionables. Un día, las noticias llegaron. Su hermano Hanani trajo un mensaje que cambiaría su vida para siempre: los muros de Jerusalén estaban en ruinas, las puertas quemadas, y el pueblo vivía en una profunda aflicción. Estas palabras golpearon el corazón de Nehemías como una flecha. De repente, todo el esplendor del palacio perdió su brillo. Cada detalle de las ruinas descritas por su hermano se grabó en su mente como un recordatorio del sufrimiento de su pueblo. Imagina el conflicto interno que debió sentir. Por un lado, estaba su posición de privilegio en la corte persa, donde todo lo que necesitaba estaba a su alcance. Por otro lado, estaba el peso de saber que su pueblo sufría. Nehemías podría haber elegido ignorar esas noticias, continuar disfrutando de su vida cómoda y segura. Pero no lo hizo. Algo dentro de él se encendió. La fe que había sostenido en silencio durante años ahora lo impulsaba a actuar. Cada noche, mientras los salones del palacio se sumían en silencio, Nehemías permanecía despierto, visualizando los muros destruidos de Jerusalén y buscando respuestas en oración. Era como si Dios le estuviera diciendo: no estás aquí por casualidad. Te he colocado en este lugar por un propósito mayor. Esta etapa de la vida de Nehemías nos deja una lección importante. No importa dónde estés ni cuán desconectado parezcas estar de tus raíces o de tu propósito. Dios puede usarte, incluso en los lugares más inesperados, para hacer algo extraordinario. Lo que parecía ser solo un trabajo rutinario para Nehemías resultó ser el primer paso en un plan divino para transformar no solo una ciudad, sino también a toda una nación. Las noticias sobre la devastación de Jerusalén no solo impactaron a Nehemías, sino que comenzaron a transformarlo desde dentro. Ese momento de angustia no fue simplemente un golpe emocional, sino el inicio de un llamado divino. La Biblia nos dice que al escuchar sobre los muros caídos y las puertas quemadas, Nehemías se sentó,
Lloró y durante días ayunó y oró al Dios de los cielos. Este no fue un simple lamento, fue un acto profundo de conexión espiritual y discernimiento. Imagina el peso de esa oración. Nehemías no estaba simplemente pidiendo por un cambio. Estaba reconociendo la responsabilidad colectiva de su pueblo por los errores del pasado, confesando sus pecados y pidiendo dirección. En medio de su dolor, comenzó a formarse una convicción: Dios lo estaba llamando a actuar. Pero este no era un llamado sencillo. No se trataba de tomar una decisión impulsiva, sino de prepararse espiritualmente, emocionalmente y estratégicamente para una misión que cambiaría su vida y la de su pueblo. Durante meses, Nehemías llevó esta carga en su corazón mientras continuaba desempeñando su papel en la corte persa. Era como si cada día que pasaba sirviendo al rey Artajerjes fuera un ensayo para algo mucho más grande. Su tiempo en el palacio no fue un accidente. Cada detalle que había aprendido sobre liderazgo, estrategia y diplomacia ahora se estaba convirtiendo en una herramienta para el propósito de Dios. La planificación de Nehemías comenzó mucho antes de dar el primer paso físico hacia Jerusalén. Estudió mapas, evaluó las rutas de viaje, consideró los materiales necesarios para la reconstrucción y reflexionó sobre cómo organizaría al pueblo. Pero lo más importante, permaneció en oración constante. Sabía que esta misión no dependería únicamente de su habilidad o de sus recursos, sino de la guía divina. El momento decisivo llegó cuando Nehemías tuvo que hablar con el rey Artajerjes. Esto no era algo que pudiera hacerse a la ligera. Mostrar tristeza en la presencia del rey estaba prohibido y podría costarle la vida. Sin embargo, en un día aparentemente común, Nehemías permitió que su pesar se reflejara en su rostro. Cuando el rey le preguntó qué le preocupaba, Nehemías respondió con sinceridad, explicando la situación de Jerusalén y cómo esto afectaba su corazón. Antes de pronunciar una sola palabra, Nehemías elevó una oración silenciosa al cielo. Esta pequeña pausa muestra algo poderoso, incluso en los momentos más críticos, confiaba plenamente en Dios. Su respuesta fue directa y valiente: si es del agrado del rey, y si tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, envíame a Judá para reconstruirla. El rey no solo accedió a su petición, sino que le concedió recursos, cartas de autorización y escoltas militares para garantizar su seguridad. Este fue un testimonio claro de que cuando Dios está en control, Él abre puertas que parecían imposibles de cruzar. El llamado de Nehemías a liderar no comenzó con un título ni con una posición formal. Comenzó con un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando el camino no estaba claro. Esta parte de su historia nos enseña que el liderazgo verdadero no se trata de estar en una posición de poder, sino de estar dispuesto a escuchar el llamado de Dios y actuar con fe, confianza y preparación. El viaje hacia Jerusalén estaba por comenzar, pero lo que había sucedido en esos meses de oración, discernimiento y preparación fue crucial para todo lo que vendría. Nehemías nos demuestra que antes de actuar, es esencial buscar a Dios con todo el corazón y planificar con sabiduría. Porque cuando Dios llama, también equipa. Y ese equipamiento a menudo comienza mucho antes de que nos demos cuenta. El viaje de Nehemías hacia Jerusalén marcó el inicio de una misión extraordinaria. No era solo un traslado físico, sino un movimiento espiritual y estratégico hacia el cumplimiento de un propósito divino. Con las cartas del rey Artajerjes en mano, el apoyo militar y los recursos necesarios, Nehemías se dirigió hacia la ciudad en ruinas. Cada paso del camino estaba impregnado de expectativa, fe y una determinación inquebrantable. El trayecto desde Susa, la capital persa, hasta Jerusalén no era sencillo. Atravesaba desiertos abrasadores, valles fértiles y terrenos montañosos. Imagina lo que significaba para Nehemías ver estas tierras mientras avanzaba. Cada paisaje, cada noche bajo el cielo estrellado, le recordaba la promesa de Dios de restaurar a su pueblo. El mismo Dios que guió a Abraham en su jornada de fe ahora me está guiando a mí, podría haber pensado. Finalmente, tras semanas de viaje, Nehemías llegó a Jerusalén. Lo que vio al acercarse fue más impactante de lo que había imaginado. Las ruinas de los muros y las puertas quemadas eran un testimonio silencioso de años de abandono y desolación. Era mucho más que un desafío arquitectónico, era un recordatorio constante de la vulnerabilidad y humillación de su pueblo. Pero donde otros podían ver solo destrucción, Nehemías vio potencial.
Estas ruinas serían el terreno donde se manifestaría la gloria de Dios. En sus primeros 3 días en la ciudad, Nehemías no compartió sus planes con nadie. En lugar de apresurarse, pasó este tiempo observando, reflexionando y buscando la dirección de Dios. Por las noches, mientras la ciudad dormía, realizaba inspecciones secretas de los muros. Montado en su mula, recorría las zonas más dañadas bajo la luz de la luna. Cada piedra caída, cada puerta quemada, le hablaba de la magnitud del trabajo que tenía por delante. En algunos puntos, los escombros eran tantos que tuvo que descender de su mula y continuar a pie, tocando las piedras con sus propias manos. Imagina a Nehemías en ese momento, un líder recién llegado, enfrentando no solo los restos físicos de una ciudad, sino también el peso espiritual de restaurar la identidad y la esperanza de un pueblo entero. Estas noches de inspección no solo le permitieron evaluar los daños, sino también planificar estratégicamente los próximos pasos. Cada tramo del muro tenía su propia historia, su propia importancia estratégica, y requeriría enfoques específicos para su reconstrucción. En su mente, comenzaba a formarse un plan claro y detallado. Cuando llegó el momento de revelar su misión, Nehemías reunió a los líderes locales, sacerdotes, nobles y otros habitantes de la ciudad. Con un tono apasionado y firme, les dijo: «Ustedes ven la miseria en la que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido quemadas. Vengan, reconstruyamos los muros de Jerusalén para que no seamos más motivo de vergüenza». Les compartió cómo la mano de Dios había estado sobre él y cómo el rey Artajerjes había apoyado su misión. La respuesta del pueblo fue unánime: «Sí, vamos a reconstruir». Estas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Nehemías. No estaba solo en esta tarea monumental. La unidad y el entusiasmo de las personas marcaron el inicio de una obra que no solo restauraría muros, sino también la dignidad y la fe de una nación. Sin embargo, no todos recibieron a Nehemías con alegría. Figuras como Sanbalat, Tobías y Gesem comenzaron a oponerse desde el principio. Burlándose de sus planes, dijeron: «¿Qué es lo que están haciendo? Se están rebelando contra el rey». Pero Nehemías no se dejó intimidar. Respondió con valentía: «El Dios de los cielos nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos esta obra, pero ustedes no tienen parte ni derecho en Jerusalén». Con el apoyo del pueblo asegurado, Nehemías comenzó la monumental tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. Esta no era solo una obra arquitectónica, era un acto de restauración espiritual y comunitaria. Los muros representaban la seguridad, la dignidad y la identidad del pueblo de Dios, y su reconstrucción era una declaración de fe en medio de la adversidad. Para llevar a cabo este proyecto, Nehemías implementó una estrategia brillante. Dividió los tramos del muro entre diferentes familias y grupos, asignando a cada uno la responsabilidad de reconstruir la sección más cercana a su hogar. Esto no solo distribuía el trabajo de manera eficiente, sino que creaba un sentido de propiedad y compromiso personal con la obra. Imagina a las familias trabajando juntas, viendo cómo el muro que protegía su casa cobraba forma día a día. Sin embargo, los desafíos no tardaron en llegar. Desde el principio, Sanbalat, Tobías y otros enemigos de Israel se burlaron del proyecto. Con sarcasmo, Sanbalat exclamó: «¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que podrán reconstruir un muro con estas piedras quemadas?». Tobías añadió con desdén: «Incluso si una zorra subiera por ese muro, lo derribaría». Las palabras de desprecio estaban diseñadas para desanimar al pueblo, pero Nehemías transformó estas burlas en combustible para su determinación. En lugar de responder directamente, elevó una oración: «Escucha, oh Dios, cómo somos despreciados. Haz que su burla recaiga sobre ellos». Esta reacción nos enseña una lección crucial: cuando enfrentamos oposición, no debemos permitir que nos paralice, debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios y seguir avanzando. Pero la oposición no se limitó a palabras. Cuando los enemigos de Israel vieron que el muro comenzaba a levantarse, conspiraron para atacar a Jerusalén y detener la obra. Nehemías respondió con una combinación de oración y acción. Implementó un sistema de defensa innovador, mientras la mitad del pueblo trabajaba en la construcción. La otra mitad montaba guardia, equipada con lanzas, escudos y espadas. Los trabajadores incluso llevaban sus armas mientras trabajaban, listos para responder a cualquier amenaza.
Para garantizar la seguridad y la coordinación, Nehemías designó a un trompetista que siempre estaba a su lado. Explicó al pueblo: el trabajo es grande y extenso, y estamos dispersos a lo largo del muro. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, reúnanse con nosotros. Nuestro Dios luchará por nosotros. Este sistema no solo protegió a los trabajadores, sino que también unió al pueblo con una confianza renovada en la protección divina. Mientras enfrentaban estas amenazas externas, surgieron problemas internos igualmente serios. El pueblo comenzó a clamar contra los nobles y oficiales judíos por las deudas y la opresión económica. Algunos habían tenido que hipotecar sus tierras para conseguir alimento, mientras que otros incluso habían vendido a sus hijos como esclavos para pagar impuestos. Esta injusticia amenazaba con dividir a la comunidad y socavar el espíritu de unidad necesario para completar la obra. Nehemías, indignado por esta situación, confrontó a los líderes responsables. ¿Cómo pueden ustedes, hermanos, cobrar intereses a sus propios hermanos? Les recordó que habían sido liberados del exilio y que ahora estaban esclavizando nuevamente a su propio pueblo. Convocó a una gran asamblea y exigió que devolvieran las tierras, las viñas y el dinero que habían tomado injustamente. Sorprendentemente, los nobles aceptaron, y Nehemías selló este compromiso con un juramento público. Estos desafíos internos y externos no detuvieron la obra. Al contrario, fortalecieron la determinación del pueblo y refinaron el liderazgo de Nehemías. A pesar de las amenazas, las burlas y las dificultades logísticas, los muros de Jerusalén comenzaron a levantarse, piedra por piedra. Cada sección completada era un símbolo de la unidad y la fe del pueblo. Nehemías no solo lideró con palabras, sino con ejemplo. Como gobernador, podría haber impuesto impuestos adicionales al pueblo, como lo habían hecho sus predecesores. Sin embargo, se negó a aprovecharse de su posición, trabajando hombro a hombro con los demás y compartiendo sus propios recursos. Este estilo de liderazgo servicial inspiró a quienes lo rodeaban y cimentó su autoridad moral. Mientras el muro avanzaba, los enemigos de Israel intentaron nuevas tácticas para detener a Nehemías. Enviaron mensajes proponiendo reuniones en el valle de Ono, con la intención de tenderle una trampa. Nehemías rechazó sus invitaciones con firmeza, diciendo: «Estoy llevando a cabo una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué habría de detenerse la obra para ir a reunirme con ustedes?». Cuando esto no funcionó, intentaron intimidarlo con rumores y sobornaron a un profeta para que lo asustara, sugiriendo que se escondiera en el templo. Pero Nehemías, discerniendo sus intenciones, se negó. «Un hombre como yo debería huir. No entraré». Su valentía y confianza en Dios frustraron todos los planes de sus enemigos. Después de semanas de trabajo incesante, las secciones del muro comenzaron a conectarse, las brechas a cerrarse y las puertas a ser reinstaladas. En tan solo 52 días, los muros de Jerusalén estaban completos. Este logro no era solo una hazaña arquitectónica, sino un testimonio vivo de lo que puede lograrse cuando un pueblo trabaja unido bajo la guía de Dios. El impacto de esta reconstrucción fue inmediato y profundo. Los enemigos que habían ridiculizado y amenazado al pueblo ahora estaban atemorizados. Las naciones vecinas reconocieron que esta obra no había sido el resultado de una simple organización humana, sino de la intervención divina. Para los habitantes de Jerusalén, los muros no eran solo una barrera física, eran un símbolo de restauración, seguridad y fe renovada. Sin embargo, Nehemías entendió que la obra no estaba completa solo porque el muro lo estaba. Sabía que una ciudad protegida por muros no tenía sentido si el pueblo en su interior permanecía espiritualmente vulnerable. Por eso, la culminación del muro fue acompañada de una renovación espiritual y comunitaria. El primer acto significativo fue reunir al pueblo para escuchar la lectura de la ley de Moisés. Esdras, el escriba, se paró frente a la congregación, que incluía a hombres, mujeres y niños con suficiente entendimiento. Desde el amanecer hasta el mediodía, leyó la ley en voz alta, mientras los levitas la explicaban para asegurarse de que todos entendieran su significado. Fue un momento solemne y transformador. Cuando el pueblo escuchó las palabras de la ley, muchos comenzaron a llorar. Las escrituras revelaban no solo las normas divinas, sino también las fallas del pueblo en cumplirlas. Pero Nehemías y los levitas los consolaron, diciendo: «Este día es consagrado al Señor nuestro Dios.
No lloren ni se lamenten. Vayan y celebren con comida y bebida, y compartan con quienes no tienen nada preparado, porque la alegría del Señor es nuestra fuerza. Este momento de arrepentimiento y celebración marcó el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Jerusalén. Las lágrimas de arrepentimiento dieron paso a la alegría, y la comunidad comenzó a reconstruirse no solo físicamente, sino también espiritualmente. Nehemías comprendió que la restauración completa requería tanto de muros fuertes como de corazones fortalecidos en la fe. Pero el proceso no terminó ahí. Para mantener el orden y la seguridad en la ciudad, Nehemías estableció una estructura de liderazgo y organización. Nombró a hombres confiables para supervisar Jerusalén y organizó un censo para determinar quiénes habían regresado del exilio y cuáles eran sus roles dentro de la comunidad. Esto aseguraba que la ciudad pudiera funcionar de manera efectiva y que cada persona entendiera su parte en la reconstrucción continua. La culminación de los muros también inspiró a la comunidad a tomar medidas concretas para reafirmar su pacto con Dios. Los líderes, sacerdotes y el pueblo se comprometieron a obedecer la ley, a mantener el templo y a apoyar el culto a Dios con sus ofrendas y diezmos. Este compromiso colectivo era esencial para garantizar que el trabajo de restauración no fuera solo temporal, sino que tuviera un impacto duradero en las generaciones futuras. La reconstrucción de los muros de Jerusalén fue mucho más que un proyecto de restauración física. Fue una obra espiritual, social y comunitaria que dejó un legado imborrable. Para Nehemías, el trabajo no se trataba solo de levantar muros, sino de transformar las vidas de las personas dentro de esos muros y renovar su conexión con Dios. Este capítulo final de su historia nos invita a reflexionar sobre los aprendizajes que trascienden el tiempo y que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Uno de los mayores legados de Nehemías fue su modelo de liderazgo. Él no lideró desde una posición de privilegio ni impuso su autoridad desde la distancia. Trabajó junto al pueblo, compartió sus cargas y siempre buscó la guía de Dios en cada decisión. Su disposición a servir antes que ser servido lo convirtió en un líder que inspiró respeto y confianza. Nehemías nos muestra que el liderazgo verdadero no se trata de dar órdenes, sino de motivar, empoderar y guiar con integridad y humildad. Además, la historia de Nehemías subraya la importancia de la unidad. El pueblo de Jerusalén enfrentó burlas, amenazas y desafíos internos, pero su disposición a trabajar juntos fue clave para superar cada obstáculo. Las familias reconstruyeron los tramos cercanos a sus hogares, y los líderes asumieron responsabilidades junto a ellos. Esta cooperación no solo levantó muros, sino que también fortaleció la comunidad. Nos recuerda que, aunque los desafíos puedan parecer abrumadores, la unidad y el trabajo en equipo pueden lograr cosas extraordinarias. El legado de Nehemías también incluye la renovación espiritual que acompañó la reconstrucción física. Al completar el muro, el pueblo no celebró únicamente su éxito arquitectónico, sino que también regresó a la palabra de Dios. La lectura de la ley marcó un punto de inflexión, donde la comunidad reconoció sus fallas y renovó su compromiso con el pacto divino. Este énfasis en lo espiritual nos enseña que cualquier esfuerzo humano debe estar fundamentado en los principios de Dios para ser verdaderamente significativo y duradero. Otro aspecto clave del legado de Nehemías es la justicia social. No solo lideró la reconstrucción del muro, sino que también enfrentó los problemas internos que amenazaban la cohesión del pueblo. La forma en que abordó las injusticias económicas, liberando a aquellos que estaban siendo explotados y devolviendo tierras y recursos a las familias afectadas, fue un ejemplo de liderazgo compasivo. Nos recuerda que no podemos construir algo duradero sin atender las necesidades y el bienestar de quienes nos rodean. Finalmente, la historia de Nehemías es un recordatorio poderoso de que con Dios ninguna ruina es definitiva. Cada obstáculo que enfrentó, desde las burlas de Sanbalat y Tobías hasta las conspiraciones y amenazas, fue superado con oración, fe y acción. Nehemías confiaba en que Dios estaba en control, y esa confianza lo sostuvo en los momentos más difíciles. Su vida es un testimonio de que, cuando respondemos al llamado de Dios con disposición y valentía, Él provee todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Al concluir esta historia, podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas. Todos enfrentamos muros caídos en algún momento, relaciones rotas, sueños truncados, desafíos que parecen insuperables. Pero la historia de Nehemías nos invita a ver más allá de las ruinas y a confiar en que Dios puede transformar
cualquier situación, sin importar cuán desesperada parezca. Nehemías terminó su obra con una oración sencilla pero profunda: recuérdame, oh Dios, para bien. Su motivación nunca fue el reconocimiento humano, sino la aprobación divina. Su legado no se trató de muros o títulos, sino de vidas transformadas, fe renovada y un pueblo unido bajo la dirección de Dios. Hoy, los muros reconstruidos de Jerusalén siguen siendo un símbolo de esperanza, perseverancia y el poder de la fe en acción. La historia de Nehemías nos desafía a mirar nuestras propias ruinas con una nueva perspectiva, sabiendo que, con Dios, ningún muro es demasiado alto para ser levantado y ninguna batalla es demasiado difícil para ser ganada. Este es el verdadero legado de Nehemías, una invitación a enfrentar nuestros propios desafíos con fe, unidad y confianza en el propósito divino.